A ver, déjenme poner a grabar. Brittany no lo intentó, ok. Bueno, acuérdense que traten de buscar un tiempo en el día en donde podamos ir avanzando un poquito con las tareas para que no se les acumulen, menos ahora en estos días eh, que son, ya se acerca la semana de exámenes que ya saben que se les juntan los proyectos. Ok, bueno, ahorita vamos a trabajar con los siguientes ejercicios. Ya empezó ahí la grabación. Bienvenidos a la clase virtual número 2 de la novena semana del tetramestre. Seguimos trabajando con calor, con la aplicación de calor a objetos para elevar su temperatura o para cambiar sus estados de agregación de la materia. En estos ejercicios pues vamos a estar trabajando con el agua, que sabemos que su punto de congelación está en los 0 grados y su punto de ebullición está en los 100 grados Celsius. ¿Ok? Continuamos con el ejercicio 3 que está en la página 98. A ver, déjenme me regreso tantito porque a ver si hicimos el 2. ¿Sí hicimos el 2 o hicimos el 1? Hicimos el 1 y el de menos 15. Ah, ok, sí, hicimos el 1 y el 2. Muy bien. Bueno, fíjense bien, dice aquí calcular la cantidad o calcula la cantidad de calor que se requiere para calentar 0.74 kilogramos de agua que se encuentran a 12 grados Celsius hasta alcanzar los 73 grados Celsius. Fíjense que aquí, bueno, primero el dato de la masa nos lo están dando en kilogramos, pero nosotros lo necesitamos en gramos. Por lo tanto, tenemos que convertir. ¿Ok? Por acá vamos a poner datos. La masa que está en 0.74 kilogramos, esto es equivalente a 740 gramos, si lo convertimos de forma directa. ¿Ok? Acuérdense, la masa tiene que estar en gramos. Luego, observa aquí la reacción dice que el agua está a 12 grados Celsius. Esa sería como su temperatura inicial. Entonces, más o menos aquí le vamos a calcular 12, 4, 8, 12. Por aquí está los 12 grados. ¿Ok? Y queremos elevar la temperatura hasta llegar a 73 grados, que en este caso serían como 64, 68, 72, 73, por aquí. A ver, ahí se abrió el menú. 73. Más o menos por aquí sería la temperatura de 73 grados. Entonces vamos a representar con una línea este aumento de temperatura, que sería de 12. No, en este caso, en el eje, digamos el eje de las X, pues representaría el tiempo o representaría la cantidad de calor, dependiendo, ¿verdad? Pero como no sabemos en qué lapso de tiempo se da ese cambio, pues entonces ustedes pueden trazar la línea la manera inclinada que ustedes quieran, ¿verdad? No necesitan tener una forma exacta. Entonces por aquí yo voy a trazar que aquí hubo un aumento de temperatura hasta llegar aquí hasta los 73 grados Celsius. Empezamos con los 12. Si se fijan, aquí solamente vamos a calcular una vez o vamos a utilizar una fórmula, lo que es calor, el calor 1, o sea, solamente vamos a calcular una vez el calor, porque no me dice que haya un cambio de estado de agregación, no me dice que sobrepase los 100 grados Celsius, entonces solamente vamos a hacer un cálculo. Nuestra temperatura inicial dijimos que sería 12 grados Celsius y la temperatura final pues sería los 73 grados Celsius. Por ahí el calor específico del agua sabemos que es una caloría por entre gramos por grado Celsius. Ese es el calor específico del agua, ¿ok? Acuérdense que para el hielo es una y para el vapor es otra, ¿ok? Eh, bueno, aquí no vamos a utilizar lo que son el calor latente de fusión ni el calor latente de vaporización porque no hay un cambio de estado de agregación de la materia. Entonces simplemente usamos estos datos que ya nos da el ejercicio. En la fórmula del calor, cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de la temperatura final menos la temperatura inicial. O sea, esa es la formulita, la, la, la básica. Si sustituimos la información, los datos, quedaría 740 gramos
por una caloría por gramo por grado Celsius por la temperatura final que son 73 grados menos la inicial que son 12 grados. Entonces, ¿cuál es la cantidad de calor que se debe de aplicar para aumentar la temperatura del agua? Ahí multiplicamos todo, 740 por 1 por la diferencia de 73 menos 12. Me dio 45.140. Muy bien, ahí serían 45.140 calorías, porque acuérdense que es lo que estamos aplicando, o es la forma en la que estamos aquí midiendo el calor. Y listo, eso es todo lo que hay que hacer en este ejercicio, porque solamente era aumentar la temperatura, no tuvimos cambios de estados de agregación o cambios de fase. Y es todo lo que hay que hacer en ese ejercicio. De hecho, los ejercicios están sencillos. El 6 y el 7 son donde sí tenemos que hacer varias cosas. Y eso es ahorita, a ver si alcanzamos a hacer alguno de estos dos. El siguiente ejercicio, el problema 4, dice calcula el calor requerido para fundir 360 gramos de hielo que se encuentran a menos 6 grados Celsius. Ahí se me fue una letra E. Son grados Celsius. Punto ilustra en el diagrama. Ok, fíjense bien. Nosotros ya sabemos que a los 0 grados Celsius es cuando se da el cambio de estado de agregación del agua. Puede ser que de agua se convierta en hielo o que de hielo se convierta en agua. Ok, entonces aquí nos están pidiendo que dice fundir. Calcula el calor requerido para fundir 360 gramos de hielo. Entonces lo que nos están diciendo es que además de subirle la temperatura al hielo, lo que queremos es que se derrita. Entonces van a ser dos aplicaciones de calor. Una para aumentar de menos 6 a 0 grados y la otra para convertir el hielo en líquido. ¿Ok? Entonces vamos a marcar por aquí en la gráfica los menos 6 grados, que sería más o menos por aquí. Menos 6. Queremos subir la temperatura hasta que llegue a 0 grados. Y luego queremos que se funda el hielo. O sea, aquí va a haber un cambio de temperatura. Más bien, aquí va a haber una aplicación de calor que no me cambie la temperatura, pero que cambie el estado de agregación. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar primero con este de aquí, que sería el calor 1, que es aumentar de menos 6 a 0. Y luego vamos a calcular este calor de aquí, que es el calor 2, que aquí sí vamos a utilizar el calor latente de fusión para derretir el agua, o derretir el hielo más bien. Vamos a tener por aquí datos. La masa ya nos las están dando en gramos, que está muy bien, 360 gramos, ya no convertimos. La temperatura inicial dice que es de menos 6 grados Celsius. La temperatura final para el primer cambio o la primera aplicación de calor tiene que llegar a 0 grados. Entonces esa sería nuestra temperatura final, 0 grados. El calor específico del hielo, buscamos ahí en la tablita, que todavía no me los he aprendido yo. No sé si ustedes ya se lo aprendieron. Calor específico. Bueno, en este caso el calor específico. Ajá, ¿sí? ¿Sí diga? Ahí la interrumpí, disculpen. 0.50. Ajá, 0.50 calorías por gramo por grado Celsius. Ese es el del hielo. Muy bien. Y queremos entonces calcular el calor 1, que sería masa por calor específico por la diferencia de temperaturas. Si sustituimos, ¿cómo queda ahí la formulita? Tenemos primero la masa, 360 gramos, luego calor específico, 0.50
Luego la diferencia de temperaturas, que sería la temperatura final, menos la inicial. El menos de la formulita por el menos del valor hace que se vuelvan más 6. O sea, el calor 1 sería 360 por 0.50 por 6. Eso nos da igual a 1080 calorías. Listo, ese sería el calor 1 para subir la temperatura de menos 6 a 0 grados. Luego vamos a calcular la cantidad de calor que debemos de aplicar para que el hielo se convierta en agua. Entonces por ahí tenemos que utilizar el otro dato que es el calor latente de fusión para el hielo o para el agua. Calor latente de fusión para el agua es de 80 calorías por gramo. Y aquí la formulita que hay que utilizar es esta. Calor 2 es igual a la masa por el calor latente de fusión del agua. O sea, si sustituimos, sería calor 2 es igual a 360 gramos por 80 calorías por gramo. O sea, multiplicamos 360 por 80. Eso es igual a 28.800 calorías. Listo. Y por último, recuerden que cuando tenemos que calcular varios calores, entonces el calor total es igual a la suma del calor 1 más el calor 2, o la cantidad de calor más bien, que serían 1080 calorías más 28.800 calorías. O sea, el calor total que se le aplica a este hielo para que se funda es de 29.880 calorías. Y listo, ahí terminaría nuestro ejercicio. Así de fácil. Y si se fijan, pues la gráfica también está chiquita, no es una gráfica muy complicada. ¿Ok? ¿Dudas con el ejemplo o con este ejercicio? Mira, aquí me voy a regresar. Utilicen esta diapositiva. Sí, bueno, si quieren sacarle un screenshot. Porque esta presentación pues ya se la subo hasta el viernes que acabemos todos los temas. Pero fíjense cómo en este ejemplo, que no nos dan la masa, ¿verdad? Porque lo único que nos pedían era que fuéramos representando cómo íbamos a graficar estos cambios de temperatura y cambios de estados de agregación. Y aquí están las formulitas, miren, que vamos utilizando. Si quiero aumentar solamente la temperatura, pues es la de cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Si quiero cambiar de sólido a líquido, usamos esta formulita. Masa por calor latente de fusión del líquido, del material, del fluido que estemos utilizando. Si quiero convertir de líquido a gas, entonces utilizo esta formulita de acá. Masa por calor latente de vaporización del material que estemos utilizando. En este caso, y en los ejercicios que estamos haciendo del libro, pues todos son del agua. Entonces ahí no vamos a batallar nada, porque tenemos ahí a la mano los datos de este material, de este líquido. Ok, siguiente ejemplo, bueno, siguiente ejercicio, que son los del libro. Aquí me gustaría que me puedan ayudar ustedes. Dice, calcula el calor necesario para convertir 2.600 gramos de agua que está a 55 grados Celsius en vapor de agua que tenga una temperatura de 125 grados Celsius. Por ahí dice, ilustra en el diagrama. Ok, vamos a comenzar primero con el diagrama. ¿Cuál es la temperatura con la que comienza nuestro líquido, nuestro fluido? Dice aquí que
que el agua está a 55 grados Celsius. El agua está calientita. Entonces vamos a marcar por aquí la temperatura inicial. Aquí son 40, a la mitad son como 50, 55, más o menos por aquí. Aquí irían los 55 grados, que es la temperatura inicial. Queremos primero aumentar su temperatura. Queremos elevarla hasta 125 grados, pero primero hay que elevar la temperatura de 55 a 100. Entonces vamos a marcar aquí primero un aumento de temperatura, que sería la cantidad de calor 1, de 55 a 100. Entonces este 100, aquí en este punto, en esta línea, esta sería nuestra temperatura final. ¿Ok? Ahorita lo realizamos. Luego dice que queremos convertirlo en vapor, o sea, el agua se tiene que convertir en vapor. Entonces vamos a aplicar otra cantidad de calor para que el agua se convierta en vapor. Esta sería la cantidad de calor 2. Y luego hay que aplicar otra cantidad de calor para aumentar la temperatura de 100 a 125 grados. Entonces tendríamos que aumentar de 100 a 125, que sería más o menos por aquí. Ahí más o menos. Esa sería la cantidad de calor 3. Esa es la forma en la que vamos a ir calculando las cantidades de calor que vamos necesitando. Ok, por eso es importante que primero grafiquemos para poder observar si hay un cambio de estado de agregación o si solamente es un cambio de temperatura o qué es lo que tenemos que hacer. Ok, en este caso pues son 3 cantidades de calor para aumentar de 55 a 100, luego para convertir de líquido a gas y luego para que el gas aumente su temperatura de 100 a 125 grados. Ok, vamos a poner por acá datos. Vamos a calcular primero el calor 1. Cantidad de calor 1. Tenemos la masa que ya está en gramos, que está perfecto, 2600 gramos. Tenemos la temperatura inicial, que es de 55 grados Celsius. Y la temperatura final debe ser de 100, porque es el primer tramo de nuestra gráfica. Entonces es 100 grados. El calor específico del agua es de una caloría por gramo por grado Celsius. ¿Ok? Ese es el calor específico del agua. Y queremos encontrar pues el calor 2. Perdón, el calor 1. Cantidad de calor 1. Que sería la masa por el calor específico por la diferencia de temperaturas. Que no, se lo vuelvo a poner para que se nos grabe porque es importante. Tenemos por aquí calor, cantidad de calor 1 es igual a 2600 gramos por una caloría por gramo por grado Celsius por temperatura final que vale 100 grados menos la temperatura inicial que es de 55 grados. Multiplicamos eso, 2600 por 1 por, entre paréntesis, 100 menos 55. ¿A cuánto les da a ustedes ahí la cantidad de calor 1? $117,000. Muy bien. 117,000 calorías. Vamos a ponerle por aquí 117,000 calorías. Listo, tenemos el calor 1. Ok, vamos a calcular la cantidad que necesitamos para cambiar de líquido a gas. Aquí tendríamos que utilizar la siguiente formulita. Bueno, primero necesitamos conocer el calor latente de vaporización del agua. Calor latente de vaporización del agua, ahí en la tablita en la página 94 nos dice que es de 540 calorías por gramo. Entonces vamos a poner por aquí, calor latente de vaporización es de 540 calorías por gramo. Y la formulita que tenemos que utilizar sería la de cantidad de calor es igual a la masa
por el calor latente de vaporización. La masa pues ya sabemos que es de 2.600 gramos. Entonces multiplicamos 2.600 gramos por 540 calorías por gramos. Multiplicamos en su calculadora 2.600 por 540 y ¿cuánto nos da? Es 1.404.000. Muy bien. 1.404.000 calorías. Ahí está, cantidad de calor 3. Y por último, vamos a aplicar otra cantidad de calor 3. Esa es la cantidad de calor 2. Vamos por la cantidad de calor 3. Como ya se cambió de líquido a gas, ahora tenemos que aumentar la temperatura de 100 a 125 grados. Entonces aquí los datos que tendríamos es la masa, que ya es la misma, la temperatura inicial, ahora empezamos con 100 grados Celsius, y la temperatura final tiene que aumentar a 125 grados. El calor específico del vapor, nos regresamos a la tablita en la página 89, el calor específico del vapor es de 0.48 calorías sobre gramo por grado Celsius. Ese dato va a cambiar. Igual podemos poner aquí la masa otra vez, para que no se nos olvide que es la misma. ¿Ok? Y la formulita pues es la misma, es la original, la que hemos estado trabajando anteriormente. Masa por calor específico por la diferencia de temperaturas. Si sustituimos nos quedaría 2.600 gramos de agua por 0.48 calorías por gramo por grado Celsius por 125, que es la temperatura final, menos 100 grados Celsius, que es la temperatura inicial. Multiplico entonces 2.600 por 0.48 por la diferencia de 125 y 100, pues son 25. ¿Cuánto les da a ustedes ahí la cantidad de calor 3? $31.200. 31.200, muy bien. Listo, ya tenemos ahí las tres cantidades de calor que se tienen que ir aplicando en nuestro fluido. Entonces, cantidad de calor total pues es igual a la suma de las tres cantidades de calor. Sumamos 117.000 más 1.404.000 más 31.200, y eso es igual a por ahí efectivamente es 1.552.200 calorías. Y listo, terminamos ahí con nuestro ejercicio. Ok. ¿Dudas? ¿Comentarios? Como les decía, primero hay que graficar. Yo creo que eso es lo primero que tenemos que hacer para ir observando
cómo es que vamos a ir calculando las diferentes cantidades de calor para poder sacar pues la cantidad final. ¿Ok? Problema número 6. Sí es el 6, ¿verdad? Calcula la cantidad de calor que se debe agregar para cambiar 750 gramos de hielo a menos 20 grados Celsius en vapor a 140 grados Celsius. Ilustra en el diagrama. Primero vamos a ilustrar. Primero vamos a marcar todo esto. Sí, ya sé, dice Gaby que es mucho para un poco espacio. De hecho, pues sí, hay que tratar de hacer ahí como que los números más pequeñitos, pero que se entiendan para que podamos hacer todo. Incluso yo también aquí en la diapositiva, si se fijan, estoy como que amontonando todo y no me gusta cómo está. Pero bueno, esa es la idea. Primero vamos a graficar. Empezamos desde menos 20 grados. Menos 20 sería aquí, ya tengo aquí marcado el menos 20. Primero, pues tendríamos que aumentar la temperatura hasta llegar a 0. Este sería nuestro calor 1, cantidad de calor 1. Luego, queremos convertir desde hielo hasta vapor, entonces primero tenemos que convertir en agua. De hielo a agua, aquí sería la cantidad de calor 2. Vamos a marcar un cuadrito nada más. A ver, me voy a tratar de ir más derechito. Y ustedes pueden usar ahí una regla o su credencial de la prepa si todavía la tienen. Cantidad de calor 1, cantidad de calor 2. Y luego hay que subir la temperatura de 0 a 100 grados para que para poder alcanzar a cambiar de líquido a gas. Entonces por aquí voy a marcar de 0 a 100. Me voy a ir así. A ver hasta dónde llego. Hasta aquí. Luego tenemos que cambiar de líquido a vapor. Entonces vamos a marcar por aquí un cambio de estado de agregación. Y por último tenemos que llegar hasta 140 grados. Entonces todavía aumentamos más la temperatura hasta llegar a 140. Entonces fíjense cuántas cantidades de calor vamos a calcular. De menos 20 a 0 es una. Vamos a ponerle de color azul. Cantidad de calor 1. Luego para cambiar de sólido a líquido hay que aplicar una cantidad de calor 2. Para aumentar la temperatura de 0 a 100 grados hay que calcular la cantidad de calor 3. Luego la cantidad de calor 4 para cambiar de líquido a gas. Y por último la cantidad de calor 5 para poder aumentar de 100 a 140 grados Celsius. Más o menos así nos quedaría nuestra tablita o nuestra gráfica. Con esto, pues ya ustedes pueden apoyarse. Les voy a dar la oportunidad de que vayan avanzándole unos cuantos minutitos y ahorita vamos comparando o vamos viendo o si tienen alguna duda, pues me pueden preguntar de qué maestro, a ver qué tengo que usar en la de calor 2, en el calor 4. Entonces vayan avanzándole por favor y ahorita comparamos nuestros resultados o vamos viendo cómo es que vamos avanzando cada uno. Mientras que voy pasando lista. Permítame tantito. El problema 6 y el problema 7 es desde hielo hasta vapor, entonces son los dos problemas que tienen más procedimientos, pero sí. Pero ya son los últimos, ya vamos a acabar. Ok, por ahí Jocelyn Cardona sí está.
Marcial Chapa dice que va a preparar la comida. Para todos, eso espero. Dania no está. Jocelyn González. Está conectada. Jocelyn, diga hola, por favor. Azael no se conecta. Wizard. ¿Qué anda? Danaí. Danaí no está. Aurora. Brittany. Y Gaby. Ok, acuérdense que los que ya tienen falta esta semana o la semana pasada, ustedes ya, los que tengan falta ya tienen que ir contestando el foro de cierre 2 para que no se les vaya a pasar. Los que no tienen falta todavía, vamos a ver quiénes son. Jocelyn Cardona, le falta una asistencia más para ganarse los puntos del foro. Marcial Chapa también le falta una asistencia para ganarse los puntos. Aurora, Brittany y Gabriela, les falta también la asistencia el viernes para ganarse los puntos del foro de cierre 2. A ver, voy a hacer esta letra un poquito más pequeña para ver si nos queda más espacio. Ahí todavía se ve. Miren, aquí arribita les voy a poner las fórmulas que utilizamos. Temperatura final. Menos inicial. Este es solamente para aumentar temperatura. Este de acá es para cambiar de sólido a líquido. Y este de acá es para cambiar de líquido a vapor. Esas son las tres formulitas que van a utilizar. Ahí en la tarea creo que no les puse la página 100 o creo que no he editado la tarea, ahorita checo. Pero hay que hacer todos los ejercicios hasta la página 100. Ahí terminaríamos con esto de cambios de temperatura y calor latente. Ok, el viernes pues ya estaríamos viendo ejercicios de las leyes de termodinámica del intercambio de calor. Y con eso cerraríamos ya con los contenidos del primer parcial. A ver, no había visto ahí. Dice, profe, el calor específico es de 540, ¿verdad? Calor específico, acuérdese que el calor específico, si estoy trabajando con el hielo, es de 0.50 calorías por gramo por grado Celsius. Si estoy trabajando con agua, es de 1 caloría por cada gramo por grado Celsius. Y si estoy trabajando con el vapor, es de 0.48. Eso está, el calor específico está en la página 89. Y luego, lo que es el calor latente, ese es otro. No lo vayan a confundir. El calor latente de fusión para cambiar de hielo a líquido o de sólido a líquido en el agua es de 80 calorías por gramo.
Y el calor latente de vaporización para cambiar de líquido a gas en el agua es de 540 calorías por gramo. ¿Ok? Entonces les voy a ayudar aquí con esto. Calor específico, voy a poner aquí del agua. Es 1 caloría sobre gramo por grado Celsius. El calor específico del hielo, 0.50 calorías por gramo por grado Celsius. El calor específico del vapor de agua, 0.48 calorías por sobre gramos por grado Celsius. Y luego, el calor latente de fusión del agua, dijimos que es 80 calorías por gramo. Y el calor latente de vaporización del agua, 540 calorías por gramo. Esas son los datos que vamos a estar utilizando dependiendo de cuál calor vayan calculando ustedes. Jocelyn dice, el primero me dio a 7.500 calorías. Serían, a ver, 750 gramos por 0.5 por 20. Sí, 7.500 calorías. El calor 1. Fíjense, tenemos, vamos a poner de color azul para ir como que relacionando los colores con cada calor. Para el calor 1 tenemos la masa que es 750 gramos. Tenemos la temperatura inicial que es de menos 20 grados Celsius. Tenemos la temperatura final que debe ser 0 grados. Porque primero hay que aumentar de menos 20 a 0 la temperatura. Tenemos el calor específico del hielo, porque estamos comenzando con hielo, que es 0.50 calorías sobre gramo por grado Celsius. Entonces ahora sí, calor 1 es igual a la multiplicación de 750 gramos por 0.50 calorías sobre gramo por grado Celsius por la diferencia de temperaturas, que sería temperatura final menos la inicial. El menos de la fórmula por el menos de la temperatura me da igual a más 20. O sea, aquí hay que multiplicar 750 por 0.5 por 20. Y eso nos da igual a 7.500 calorías. 7.500. Aquí lo puedo poner también, 7.500 calorías. ¿Ok? Por eso les digo, ahí tengan cuidado con qué datos necesito utilizar para ir observando e ir sustituyendo correctamente. Para calcular el calor 2 hay que utilizar esta formulita, la de masa por calor latente de fusión, y aquí está el calor latente de fusión del agua, que es 80 calorías por gramo. Entonces quedaría calor 2 es igual a la masa, que son 750 gramos, por 80 calorías por gramo. 750 por 80 nos da igual a 60.000. Ese es el calor 2. Calorías. Y así nos vamos por partes, ¿verdad? En el segundo, o en el calor 2 o en el calor 3.
750 por 540. 360, no sé en cuál le haya dado eso. Pero chéquelo bien, que sí estemos usando bien los datos. Para calcular el calor 3, la temperatura inicial debe ser la de 0 grados y la temperatura final debe ser la de 100 grados, porque tiene que llegar hasta acá. El calor específico del agua, porque aquí ya estamos trabajando con agua, debe ser este de aquí. Y la masa pues debe ser la misma, 750 gramos. Ya ustedes van sustituyendo. Obsérvenlo bien. Inténtenlos hacer, por favor, el problema 6 y el problema 7 de ahí de su libro. Y mañana, bueno, el viernes, que tengamos la tercera sesión de física, si quieren antes de comenzar, podemos ver o podemos comparar ahí nuestras respuestas para ver si están correctas. Y luego ya nos arrancamos a ver lo último, porque lo último así, esperemos que sí completemos de verlos. Son 6 problemitas nada más. Y pues es lo mismo, vamos a estar trabajando con la fórmula de calor, que es la de masa por calor específico por la diferencia de temperaturas, para representar el calor que se pierde y el calor que se gana en dos objetos. Entonces, yo creo que sí alcanzamos a verlo el viernes en 50 minutitos. ¿Ok? Muy bien, muchachos, pues le vamos a dejar hasta aquí porque ya se nos acabó la hora. Ustedes vayan intentándolo, vayan practicando para que puedan dominar eso. Sí, todavía pueden enviar tareas.